Hola a todas, todos, todes. Amo ver en un viernes, después de la comida y de un concierto, este auditorio lleno. Y además les tengo noticias. En streaming estamos más en 3.3 mil views. Así que toda Latinoamérica nos está escuchando y nos está viendo. Saludos a toda Latinoamérica. Y pues bueno, para mí es un honor estar esta tarde, no solo con ustedes, esta audiencia preciosa, que les abrazo a todas, a todos y a todes, sino con este panel increíble que para mí de verdad me emociona y nos preparamos mucho para platicar de un tema fundamental. Los derechos humanos son un esfuerzo colectivo. Claro que sí, nos toca a todas las personas trabajar en los derechos humanos. Y quiero presentarles a Saskia Niño de Rivera, que no necesita presentación, pero la presento. Fundadora de Reinserta, una asociación civil que se dedica a la reinserción social de presos y presas cuando salen de prisión. Activista además y defensora de los derechos humanos. Tenemos también, aplauso además, por favor, otra vez. Está con nosotros Héctor Sánchez, abogado experto en temas de cumplimiento y anticorrupción de Sáenz Abogados. Gracias. Contamos con una mujer preciosa, Mari Carmen de la Encarnación Pereira Vázquez. Le prometí que la íbamos a abrazar, abogada y escritora, mujer trans, indígena, zoque, de la Sierra de Chiapas, afrodescendiente. Toda la interseccionalidad, y le prometí que no había por qué tener miedo el día de hoy. Y está con nosotros Roberto Padilla, que es socio fiscalista de Chévez Ruiz Amarripa y además es reconocido por Expansión como uno de los ejecutivos 40 y más de la comunidad LGBT. Gracias. Pues bueno, aquí vamos a hablar de un tema fundamental. Los derechos humanos son indispensables para el desarrollo de la vida humana. Son el conjunto de libertades que nos hace ser quien somos. Que ya estábamos platicando en backstage, que así nacemos, ya lo traemos, ya venimos con esa esencia, ya venimos con esa humanidad que no podemos negar y que nos une y que nos hace responsables de este planeta. Y realmente es este conjunto de prerrogativas indivisibles, independientemente, olvídense ahorita por un segundo de la nacionalidad, del género, de la orientación sexual, del origen étnico, del color, de nuestra condición social y poder adquisitivo, de nuestra religión. Olvídense de todas estas condiciones porque son etiquetas que se nos han impuesto conforme hemos nacido. Todas, todos, todes tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna, sin necesidad de tener miedo. Y es justo esta dignidad humana la que nos lleva a que tengamos una realización efectiva de nuestros sueños, a que tengamos un desarrollo integral como persona y como sociedad podamos evolucionar. Platicábamos ahorita con Saskia y con todo el panel de ahorita está siendo en boga algunos de los temas, pero en 10 años ya no va a ser tema, ya no vamos a hacer asunto. Aspiramos en decididas que ya no tengamos que tener un panel como este. Y les voy a platicar muy brevemente antes de que empecemos a las preguntas. Les quiero pedir, confíen en mí, cierren sus ojos por favor. Les voy a platicar la película de lo que se vive en Latinoamérica. Por favor, cierren sus ojos unos segundos y escuchen esta película. Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo, escucharon bien. Tan solo en México llevamos más de 150,000 desaparecidos, desaparecidas, que llevan buscando madres sin consuelo. El 90% de los delitos no se denuncian, una tercera parte nunca se investiga y menos del 16% de los casos se resuelven. Hay una falta de debido proceso entre quienes confesaron algún delito y el 38% manifestó que si confesó fue por tortura. Cerca del 85% de las personas enviadas a prisión siguen sin saber cuál es la condena de su delito. Al año
mueren más de 5.110 niñas y mujeres tan solo por su condición de género, tan solo por ser niña o mujer en toda Latinoamérica. Por cada un caso de crimen de odio contra la comunidad trans, 3 no se reportan por miedo. La expectativa de vida de una mujer trans es de tan solo 35 años de vida. Llevamos en lo que va del año 19 transfeminicidios. En México hay más de 1.552 investigaciones de abusos de derechos humanos contra periodistas y defensores de los derechos humanos. La niñez sufre de las mayores vejaciones de los derechos humanos. México se ha convertido en el hub número 1 en trata y en abuso. Supera es que me conmueve mucho esta cifra, pero supera esta explotación sexual de niños y niñas el del crimen organizado. Casi 500,000 de migrantes pasan por México y sufren de todo lo anterior. Ahora sí pueden abrir sus ojos. Gracias por confiar en mí. Sé que fue una fotografía dura de ver pasar, pero justo estamos hoy para hablar de este tema. Lo que no se nombra no existe. Así que, Saskia, ¿por qué es tan importante esta construcción social para lograr el esfuerzo colectivo de que protejamos y garantizamos los derechos humanos de todas, todos y todes? Claro. Antes que nada, muchas gracias. Es un honor para mí estar en este espacio, en este foro que aparte que lo organiza una mujer a la cual quiero y respeto muchísimo, Bárbara, que por allá de andar. Creo que es un espacio increíble porque necesitamos muchos espacios donde se reúnan mujeres, hagan planes, hablan de cosas. Entonces, gracias, Val, por ello y un honor estar en este panel. Creo que la importancia de hablar siempre de los derechos humanos tiene que ver con el avance de la humanidad. Lo que recordamos y lo que nos hace que existamos en este mundo tiene que ver en cómo nos relacionamos uno con los otros. Si no nos supiéramos relacionar unos con los otros, acabaríamos uno con los otros. Para eso existe una emoción tan básica que tenemos en nuestros cuerpos que tiene que ver con la empatía. Si nos ponemos a cuestionar qué es la empatía es una emoción que existe para que podamos sobrevivir. Yo no me paro ahorita y lo golpeo porque yo no quiero que él me golpee de regreso, ¿no? Somos capaces de hacer eso. Entonces recordamos la historia con momentos que tienen que ver con sufrimiento, con momentos que tienen que ver con avances donde menos personas sufran y más personas estén bien. Y esa es la manera en la cual estamos construidos, porque es la única manera en la cual garantizamos el que podamos sobrevivir y vivir en comunidad. Estamos ante un México, y quiero usar este ejemplo muy puntual, pero estamos ante un México donde no hay Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir eso? Todas y todos nos vamos a dormir todas las noches con miedos que no son normales para nuestra psique. ¿A qué me refiero? Yo no sé si mañana voy a despertar y me van a matar. Yo no sé si mañana voy a caminar en la calle y me van a desaparecer. Yo no sé si mañana, y aún peor, yo no sé si me pasa algo, va a existir justicia, porque en este país no existe la justicia. Entonces, la base del contrato social tiene que ver con garantizar el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho garantiza los dos más grandes derechos humanos que tienen que ver con la libertad y con la vida, porque es la única manera en la cual podemos sobrevivir como sociedad. Y ante un México que no nada más no respeta en muchos aspectos los derechos humanos, sino que estamos ante un sistema en el cual no podemos confiar. ¿Y eso qué quiere decir? Que no podemos sobrevivir como sociedad. No podemos sobrevivir como sociedad, porque entonces estoy preocupada por si yo mañana salgo a la calle, o si mi esposa sale a la calle, o si mi hija sale a la calle y le pasa algo. Y si yo estoy preocupada por lo más básico, que es mi vida o mi libertad para poder vivir en este país, no puedo pensar en los demás. Es imposible. Por eso en este país hay tanta necesidad de venganza, por ejemplo. Hay tanta necesidad y vemos tantas acciones que tienen que ver con linchamientos todo el tiempo. Sí. El linchamiento es un acto de desesperación absoluto de la gente por la ausencia de Estado de Derecho. Claro. Yo lo veo, y sé que ahorita vamos a hablar de esto, pero el juez Martínez, ¿no?
¿Cuáles eran los comentarios en redes sociales con el juez Martínez? No, que lo maten. ¿Cómo puede ser posible que un juez dejó ir a un pederasta? La conversación debería de estar en cómo es que un juez pudo darle la libertad. ¿Es corrupción? ¿Es ausencia de legislación y una laguna legal brutal que le dio la permisividad de salir? Y los tratamientos que tienen que ver con pederastas. Eso debería de ser la conversación para que mañana no haya niños violados. Pero no podemos llevar esa conversación porque ni siquiera podemos garantizar nuestro bienestar. Y al momento en el que sale un juez de la cárcel, sale un pederasta de la cárcel, sentimos que nuestros hijos están en peligro y que nadie va a ver por ellos. Entonces, la importancia de los derechos humanos es tan básica como el entendimiento que es la única herramienta que tenemos para garantizar no solo nuestro bienestar, pero que cada uno de nosotros podamos ser y existir. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Saskia. ¡Bravo! Totalmente, y hablando de ese contrato social, pues confiamos en el Estado de Derecho. ¿Qué pasa, Héctor, tú como experto en temas de cumplimiento y de anticorrupción, qué pasa que el sistema se rompe? ¿Qué rol tiene la corrupción? Y ojo, entendía la corrupción donde todos en algún momento podemos ser partícipes y tomamos una decisión si lo somos o no. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Gracias. Sí, pues la verdad es que es un tema muy importante porque generalmente pensamos en corrupción como afectación económica a mi bolsillo, pero la verdad es que nunca nos damos cuenta que la corrupción viola derechos humanos y es una relación que se ha estudiado poco, pero la ONU ha estado muy metida en este tema y tenemos que entender que todos somos partícipes de violaciones de derechos humanos al hacer actos de corrupción. Entonces, olvidémonos de este tema donde podemos pensar en que la corrupción solo no va a afectar un bolsillo y afecta todos los días, ¿no? Es decir, el hecho de dar un soborno. Tú no sabes, las empresas generalmente pueden llegar y dar un soborno, ¿para qué? Para que una inspección no llegue y nos diga que el alimento puede dañar tu salud. O damos una mordida para que no vaya el inspector a decir que estamos contaminando el agua. Esos son derechos humanos. Tenemos el derecho humano a la salud, a la educación, a la integridad, a un medio ambiente, al acceso al agua. Entonces, sí es frustrante que desde el lado del gobierno a lo mejor la percepción de la corrupción es enorme. Si vemos el índice de transparencia internacional, ¿no?, que hace sobre percepción de la corrupción en el mundo cada año, la región de Latinoamérica es la segunda con mayor percepción de corrupción en el mundo, solo después de el África subsahariana. Y si hablamos específicamente de México como país, de 180 países que hacen este estudio, donde el primer lugar es el menos corrupto, México está en el lugar 123 de 180, es decir, es impresionante la percepción que como ciudadanos tenemos, porque lo interesante es que esto no es lo que diga el gobierno, es la percepción que todos nosotros tenemos de corrupción. Y estamos al mismo nivel que países como El Salvador, Kenia y Togo en corrupción, cuando podemos decir no es posible que México esté en esos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Las sociedades, claro que podemos hacer algo y no sentir esta frustración que el Estado no está haciendo lo suficiente, porque claro que el Estado tiene una responsabilidad, pero también nosotros como sociedad, cada que estamos en estos puestos de liderazgo en los que la mayoría de ustedes están en sus empresas y cuando les llegan con las preguntas de, oye, que si damos el soborno la licencia sale más rápido, que tal funcionario está pidiendo, también nosotros podemos detener y decir no. Y al hacer eso estamos haciendo muchísimo. Y es interesante, por ejemplo, ver el gobierno americano, que durante muchos años que es el líder a lo mejor en temas de combate a la corrupción, se dedicó a atacar y a ir contra los funcionarios públicos y se dieron cuenta que los funcionarios cambian, ¿no? Con los sexenios pasan y cambian, pero si la sociedad sigue estando dispuesta a dar mordida, los funcionarios están dispuestos a pedirla y aceptarla. Entonces el gobierno americano cambió su visión y decidió que la manera de atacar la corrupción era mucho más eficiente si deteníamos desde el lado de la sociedad el acto corrupto. Y entonces nos hemos dado cuenta que sí funciona. Entonces, no solo critiquemos al gobierno por no hacer su parte, que sí debe ser, ¿no? Y tiene una corresponsabilidad, pero también nosotros como sociedad tenemos que detenerlo y tenemos que, cada que nos lleguen a decir, oye, es que nos están pidiendo para esto, sí hay como decir que no. Nosotros los que nos dedicamos a estos temas les decimos a las empresas, cuando dan un primer acto de soborno, abren una caja de Pandora que después no sabe cerrar. ¿Por qué? Porque en tu negocio o en tu empresa te catalogan en el gobierno como, de las empresas que sí pagan. Y entonces olvídate que vuelvas a intentar un trámite sin que te pidan dinero. Y eso no lo vemos cuando se nos hace tan fácil aceptar un soborno. Claro. Y después esas empresas lleguen y digan, no, ya no quiero dar, es muy complicado. No, de acuerdo.
Y ante este sistema, Mari Carmen, tu visión es muy importante, porque tú como abogada, es una fantástica abogada, cabe decir, de Chiapas, es responsabilidad, ya está activado, ¿es responsabilidad del Estado o es una lucha personal? Después de tanto tiempo de lucha, del reconocimiento, bueno, de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cuántos años tiene? No. Apenas hasta el 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación condenando la violencia que las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans sufrimos a lo largo de América Latina. El ser una mujer trans en el sur de México, el ser una mujer afrodescendiente con este color de piel que me relega pero me da identidad, con una lengua materna que no es la castellana, pero que además el estar viviendo con VIH desde hace 15 años me permite tener una visión y un panorama más amplio de cómo las mujeres trans estamos siendo violentadas, a pesar de que es un poema, la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para nosotras no existe. No existe algo tan básico que todas, todos y todes ustedes tienen ya, el reconocimiento de la identidad de género, el que tú eres quien tú eres, porque tú sientes en tu psique que tú eres. Nosotras tenemos que luchar, pelear, incluso morir para tener ese reconocimiento. Una mujer trans fue asesinada por ese deseo de reconocer su identidad de género, y yo creo que mi voz no solamente es la mía, sino es la voz de muchas mujeres trans que fueron asesinadas y que ya no pueden hablar, ya no pueden pelear, y por eso es que vine acá. Reconozco, no agradezco, reconozco el hecho de que quienes hayan sido, permitan que mi voz se escuche acá, como el de Kenia ayer, porque es de mucha valía. Nosotras nunca pudiéramos estar ahí. Mi papel en la sociedad es muy clara. Yo jamás podría estar en un espacio como este, simple y sencillamente. Y sin embargo, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Soy escritora, terminé una carrera y he llegado a muchos espacios con el tema de concienciación de la lucha que tenemos las mujeres trans en Chiapas. Y yo trabajo con migrantes, trabajando el sexilio, que es el que una persona tiene que salir huyendo de su país de origen porque está en riesgo su vida, su integridad física y su patrimonio por el simple hecho de ser lesbiana, gay, bisexual o trans. Y entonces toda la violencia a la que se enfrentan en este peregrinaje, ¿no?, que es una tortura tremenda, nos ha costado muchísima sangre, insisto. Creo que es momento ya de que tomemos conciencia, porque nosotras, las mujeres trans, no les estamos pidiendo nada a nadie, solamente les pedimos que nos dejen vivir, no más, que nos dejen bordar de pájaros la bandera de la patria libre, nada más. Bravo. Y es que es tu derecho básico, el de la vida, el de la libertad, el de tu identidad. Sabían que en Chiapas no existe, en casi todo el país, más de 20 estados ya tienen el derecho de la identidad, y en Chiapas todavía no. Es algo en lo que está trabajando aquí Mari Carmen. Roberto, ¿qué acciones debe tomar el sector privado y qué rol juega para lograr este esfuerzo colectivo? Hablábamos del esfuerzo colectivo. ¿Cómo queremos transmitir eso hoy? ¿Cómo podemos trabajar en esta construcción social? Claro, muchas gracias. Esta parte, justo más aterrizado a la parte de iniciativa privada, tiene mucho que ver respecto al rol que tiene la iniciativa privada dentro de la sociedad. Es un pilar, es un motor de la economía, es un generador de empleos, pero también es un factor de cambio en las comunidades. Entonces, en este sentido te diría, de entrada, y un poquito también recordando lo que mencionaba aquí Mari Carmen, desde la Carta Universal de los Derechos Humanos, viene también dentro de las primeras partes del texto una referencia diciendo, oye, también las instituciones son aquellas que tienen que promover los derechos humanos. Instituciones entendidos también como todos aquellos entes económicos no gubernamentales.
¿Y cómo pueden hacer ese factor de cambio? Yo lo que les diría es, simplemente siguiendo un ciclo económico normal, dirías, desde la parte del inversor, el inversor va a querer, si necesariamente o quiere tener, digamos, esa promoción de los derechos humanos, obviamente va a ser selectivo respecto a qué organismos sí tienen esa cultura de promoción de los derechos humanos. Y ya la entidad per se como tal, lo que puede hacer es, digamos, ver esas intersecciones respecto a su propia cadena de suministro. Y ya es lo que hemos estado viendo mucho ahorita como factor de cambio. Oye, ¿cuánto no está condicionado al hecho de voy a hacer negocio contigo si efectivamente cumples con cierta normativa o regulación básica o avanzada, esperemos mucho más sofisticada en la defensa de los derechos humanos? Entonces, digamos que es una reacción en cadena que puede ser con temas muy positivos, pero que de verdad implica estas cuestiones, así como también la huella que dejan en las comunidades. Ahorita también traemos mucho el tema de los criterios ESG, ¿no? Que es un tema importantísimo, pero sobre todo aquí no es tanto el solo tener esos criterios ESG, es también hacer una autoexaminación, un diagnóstico, una evaluación y un tema de transparencia respecto a las organizaciones y decir, a ver, ya tengo todos estos criterios implementados de ESG, lo estoy haciendo bien, medio bien, y todo es perfectible. Y si hay un espacio de perfección o de mejora, justamente las propias organizaciones deben de ser lo suficientemente maduras y críticas para poder desarrollar nuevas herramientas para llegar a puntos de mejora. Y esto obviamente va evolucionando conforme evoluciona la propia economía. Entonces te diría que no es algo fijo, no es algo optativo, pero que todos aquí y los que estamos en la iniciativa privada tenemos una huella y una labor muy importante respecto de todos los agentes que están participando con nosotros. Y ahí les comparto que trabajamos mucho en temas de sostenibilidad. Los temas de ESG son temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Escuchamos en los paneles de ayer y de hoy el tema del agua. Escuchamos que en una generación más ya el 70% de los recursos no van a existir como los conocemos el día de hoy. Se ha hablado de tantas cosas y no podemos seguir movilizando el capital sin olvidarnos de que no podemos dejar a nadie atrás. No va a servir de nada llegar a la Agenda 2030 y a un Net Zero si no estamos incluyendo absolutamente a todas estas personas que conformamos este planeta, ¿no? Entonces aquí me voy a regresar y gracias, la verdad, Roberto, porque es un punto bien importante el que tocaste. Justamente yo espero, muchos de los bonos, por cierto, perdón que me regrese, pero muchos de los bonos que se hicieron el año pasado en temas de sostenibilidad fueron precisamente en temas sociales. Exacto. Y de verdad es de que esa es una gran noticia. México está trabajando hacia allá. Saskia, hablábamos del contrato social y algo que hemos platicado mucho tú y yo es la revictimización. Una vez que una persona sufre la violación de sus derechos humanos, como fue en su momento Olimpia Corral con temas digitales y de su imagen, o como Kenia Cuevas que mencionaba Mari Carmen, se les vuelve a revictimizar una y otra vez en la lucha de sus derechos. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Y quiero destacar a los medios de comunicación porque tienen un rol bien importante en cómo poder evitar esta revictimización. Y también nosotros, ¿no? O sea, también cuando se discuten estos casos como los que acabamos de mencionar. A ver, para empezar hay que entender que el tema de la revictimización se ve distinto en diferentes sectores. La responsabilidad que tienen los medios de comunicación en temas de la no revictimización es muy distinto al que tiene el Ministerio Público, por ejemplo. El más grande problema que tiene este país es la revictimización en el sistema de justicia penal. Yo cuando hice mi libro cuarto de feminicidio, una de las mamás cuya hija fue brutalmente asesinada me dijo, no sé qué es peor, el que hayan matado a mi hija o lo que viví en el infierno de tener que luchar por la justicia de mi hija. Y una vez más regreso al tema principal, que es qué está pasando para que se deje de revictimizar a las víctimas en el sistema de justicia penal puntualmente, que creo es donde más importante, porque es la única manera. Tú hablabas de percepción, la gente ¿por qué no denuncia? ¿Cómo voy a ir a denunciar? Claro. Si mi agresor va a salir, si no me sé el número de teléfono y la dirección de la casa puntualmente. Cuando quien haya convivido con un niño de 4 o 5 años o una niña de 4, sabe que no te puede decir eso, no sabe decirte eso. Nosotros tenemos un caso en Reinserta, ya sé que soy súper dispersa, pero ya lo sabemos todos, entonces está bien. Tuvimos un caso en Reinserta que un niño
que fue violado de 6 años, no le supo decir el tamaño exacto del pene al juez y la carpeta de investigación se perdió en ese sentido. Entonces es que de ese tamaño no es el pene, decía el abogado, ¿no? ¿Cómo te va a decir un niño? Te dice grande, chiquito, chiquito, grande, grande, ¿no? No te va a decir, fíjate que son 18 centímetros ¿no? Entonces, la revictimización tiene que venir desde el sistema de justicia penal para generar la percepción necesaria de justicia para que la gente se anime a ir y a denunciar. Cuando la gente va y denuncia, entonces podemos empezar a hablar de justicia. El gran problema que hay en este país es que no hablamos de cómo vamos también a combatir la revictimización en el sistema de justicia penal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y hay una respuesta que es muy fácil, que una vez más, por el enojo que tenemos, no estamos hablando de ello, que es ¿por qué un ministerio público revictimiza? ¿No? Y quienes están aquí, que han tenido que ir a levantar una denuncia, no hay nada más indignante que ir a levantar una denuncia, pero también no hay nada más indignante que trabajar en el sistema de justicia penal en este país. Sí. Tienes al Ministerio Público que tiene que pagar con su dinero, que aparte no es que gane mucho, su rollo de papel de baño, va al excusado, les quitan las tazas porque no se los vayan a robar las tazas del excusado, se las quitan sucios, los baños huelen horrible, las sillas se están cayendo, las mesas no están pintadas, las paredes, estás conviviendo, pasan el secuestro, vienes por secuestro, víctima de secuestro y te pasan al secuestrador aquí junto a ti, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una cosa que se llama trauma vicario. Pero no estamos hablando de eso y tenemos que llevar siempre la conversación. Y yo recibo un chingo de hate en redes sociales y estoy súper ok con eso, porque hay que llevar la conversación a solucionar el problema. La revictimización tiene que ver con que tampoco estamos atendiendo al personal de primera respuesta en este país. Y si yo soy un ministerio público que trabajo todos los días, tiempo completo, incluso hasta horas extras, porque hay de mí si no contesto un oficio o hay de mí si no, ¿no? Y todos los días me llegan 20 niños violados, por decir algo, que esto pasa en este país, somos el país número 1 en abuso sexual infantil. Si quiero sobrevivir, necesito bloquear el que me importe, porque si no, en el testimonio número 2 me va a dar un ataque de ansiedad y no voy a regresar a trabajar nunca. Y es normal, es un mecanismo de defensa. ¿Qué estamos haciendo? Bajando nuestras capacidades empáticas para poder hacer el trabajo que hacemos. Entonces, te llega la mujer golpeada que lleva 8 horas formada, historia real, y son 2:45, es viernes, son las 3, ¿te vas a ver con tu galán a las 3? Híjole señora, no, y la otra sangrando. Híjole, yo ahorita no tengo tiempo. Se revictimiza, pero es una mujer con trauma vicario y nadie está hablando de la salud mental tampoco en el sistema de justicia penal. Entonces, creo que cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de revictimización, tiene que ver con que también llevemos las conversaciones a cómo solucionamos el problema para empezar. Porque si seguimos únicamente señalando, claro, ¿no? Y yo lo dije mucho y lo tuiteé con este caso del juez Martín. Todo el mundo hablamos de cómo ese juez, y ese caso se viralizó, y ese juez, casos como ese, sí, todos los días los vemos. Quienes trabajamos en el sistema de justicia penal, todos los días los vemos. Y es una locura que pase, pero tampoco estamos llevando la conversación más allá. Estamos demasiado enojados y desesperados, y creo que tenemos que llevar la conversación como muchísimo más lejos para que entonces realmente garanticemos que el día de mañana quien tenga que afrontar el sistema de justicia penal no sea revictimizado, para empezar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y este caso en especial de esta niña de 4 años, donde ayer su abusador fue liberado por un tema técnico, es justo esta cuestión de revictimización. No, por un tema de corrupción, pero sí, o sea, para eso son las lagunas legales, para que la corrupción quepa y un juez que le dan el dinero correspondiente encuentra las lagunas para justificar una salida. Porque hay el protocolo de la infancia y ese juez podía perfectamente bien, con el testimonio y las pruebas que le hicieron a ese niño, fallar una sentencia condenatoria contra... Totalmente, y justo nos tiene a la comunidad en México indignada. Para los que nos escuchan en Latinoamérica, es una indignación que salió hoy en todos los medios, y por eso es que estamos tocando este tema, porque justo toca
toda la violencia que hay alrededor de la violación de los derechos humanos. Y regresando al tema de corrupción, que coincido plenamente contigo, aquí hay un tema muy de fondo también para que trabajemos hacia la construcción total, Héctor, y es que no solo es que está roto el sistema, sino además se violan los derechos de los grupos vulnerables. ¿Qué es lo que pasa cuando entra esta corrupción y cómo afecta a estos grupos vulnerables? Claro que sí, la verdad es que es un análisis súper interesante del que también se ha hablado muy poco, pero hay estudios que ya están demostrando que sí la corrupción afecta más a los grupos minoritarios que al hombre blanco cisgénero. Y eso es clarísimo y hay miles de ejemplos, ¿no? Desde el tema de los roles sociales, cómo se intersecta con el racismo, pero por ejemplo, hablando a nivel general, país, cuando una mujer en casa que tiene un dependiente económico necesita acceder a un servicio de salud, de educación o de un bien público, es mucho más probable que a esa mujer le vayan a pedir un soborno que al hombre. ¿Y qué pasa? Que el hombre, si se lo piden, tiene la situación económica para pagarlo y entonces va a poder pagar ese acceso a la salud. La mujer no, o los grupos minoritarios, ¿no? Y eso pasa a minorías de grupos indígenas, a las mujeres, a la diversidad sexual, a los adultos de la tercera edad, a los niños. Es decir, el sistema está hecho para que a las minorías, al verse vulnerables, pues se vean más en necesidad y entonces es más accesible el poderles pedir un soborno porque están en esa necesidad de situación económica, ¿no? Y hablamos en general, sabemos que no, en ciertas ciudades no vemos tan cercano eso, pero pensemos en cualquier ciudad medianamente, ¿no?, pequeña en este país, ir a un centro de salud, no hay doctor de público que no pida un soborno, o en la escuela pública, si no pagaste no puede ir tu hijo, y eso es una violación a los derechos humanos de las minorías. Pero no lo vemos así, también lo decía Saskia ahora con el acceso a la justicia. Por ejemplo, en los casos específicos de divorcio es muy claro, está comprobadísimo que generalmente, volvemos a hablar a nivel general, en temas donde la mujer tiene un sustento económico de su pareja, pues en un divorcio tiene las de perder porque el hombre va a poder pagar ese soborno para quedarse con la patria potestad, para quedarse con los bienes, y entonces la corrupción está afectando a las minorías de maneras enormes que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y bueno, sé que suena súper desolador y todo lo que estamos hablando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya decíamos desde las empresas qué podemos hacer, pero también cierro con esto un punto importante que hablábamos, es que ya hay 2 o 3 estudios que han hecho que sí comprueban que cuando mujeres como ustedes llegan a estos puntos de toma de decisiones o de puestos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, se ha demostrado que la corrupción baja enormemente en esas empresas o en esas dependencias. Y ha habido 1000 preguntas, ¿no?, de ¿por qué será? ¿Las mujeres son menos corruptas que los hombres? Pues hay discusión, porque el ser humano, pero lo que se ha llegado a concluir son 2 situaciones de por qué las mujeres sí tienen este poder de detener la corrupción cuando llegan a esos niveles. El primero es porque cuando una mujer llega a un puesto de poder donde había puros hombres, rompe el status quo. Y romper el status quo es romper esas cadenas de corrupción, que a lo mejor venían desde el empleado, desde abajo, hasta el patrón de la empresa. Y cuando la mujer llega y rompe esas cadenas, ya no permite que vuelva a enraizar la cadena de la corrupción. Y eso ha sido muy interesante. Y la otra causa por la que se cree que también las mujeres lo han logrado es porque como a la mujer le costó tanto trabajo, o a las minorías, llegar a estas posiciones, son más empáticos. Las mujeres hablan del tema de la sororidad, ¿no? Y entonces sí piensan desde su posición cómo ayudar a su comunidad, cómo ayudar a que la empresa crezca, ayudando a las empleadas mujeres, a la diversidad, y no en cómo me beneficio de un acto corrupto o cómo le hago para obtener más lana para mí, ¿no? Y entonces creo que el mensaje con el que yo me quiero ir es: todas ustedes y todos ustedes y todos ustedes sí tenemos cómo combatir la corrupción desde nuestra trinchera y no quedarnos solo con el gobierno no está haciendo nada y esto nunca va a mejorar. Yo creo que sí hay una luz de esperanza y la sociedad podemos hacer mucho. ¡Bravo! Si bien el caso de negocios de la diversidad e inclusión ya está probadísimo en retención de talento, mayor productividad, innovación, creatividad, etcétera, etcétera, ahorita lo que nos dijo Héctor, de verdad que me encantó, porque sí es un punto muy importante, romper el status quo. Y aquí, Mari Carmen, con esta mirada de amor en donde tus derechos de libertad de tránsito, tu derecho a la identidad, tu derecho en tantos sentidos han sido violentados, ¿qué mensaje tienes para nosotros esta tarde de protegerlos? Yo creo que tengo la plena conciencia de que cada día que yo amanezco viva, me vuelvo una mujer revolucionaria en este país que de una u otra manera está intentando matarme.
que me atraviesa cuando no me dan un tratamiento de salud digna. Se cuestiona si puedo entrar al baño de mujeres o al de hombre. Se cuestiona si tengo que ser reconocida en derechos tan simples que ustedes tienen. Las generaciones que vienen van a tener muchos logros que nosotras estamos caminando día a día, constantemente. El reconocimiento de la identidad de género, pero también la dignidad después de muertas. Mataron a mi pareja en 2013, hasta el día de hoy no tengo justicia, sigo peleando con otras víctimas de crímenes de odio por orientación sexual, estoy luchando porque haya una ley de identidad de género en mi estado, pero también la tipificación de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, la brutalidad con la que se nos asesinan, porque en el movimiento LGBT, la carne de cañón, nosotras, las mujeres trans, nos ponen hasta el frente. Los hombres gays, las mujeres lesbianas, no. Nosotras somos la carne de cañón, lo inservible, lo que no vale, lo que no se nombra. Además, los medios de comunicación justifican y revictimizan a la persona, ridiculizándonos, nombrándonos con adjetivos tremendamente violentos. Realmente nada hay que avergonzarnos. Hemos llegado hasta donde hemos llegado no por la gracia y la benevolencia de nadie. Nos ha costado muchísimo, 3 o 4 veces más que una persona cis heterosexual. Tenemos que validarnos y revalidarnos. Y yo quiero decirles que a todas ustedes, hermanas que me están escuchando, quiero que sepan que no tenemos, este es nuestro momento. Este es el momento del reconocimiento, de decir, aquí estoy, la visibilidad como bandera, el decir, yo soy una mujer lesbiana, yo soy una mujer bisexual, soy trans, porque en este momento es la única arma que tenemos, es la visibilidad. Y justamente, no se preocupen, cada vez vamos avanzando y vamos a tener muchísimo más espacio donde poder volar, que se avergüencen quienes roban y matan impunemente siendo gobierno, que se avergüencen quienes persiguen a la diferencia. Nosotras, las mujeres trans, lesbianas, bisexuales y gays, nunca más, porque nunca más vamos a volver a las cárceles. Ahora es nuestro tiempo y tienen que escucharnos. Podrán matarnos a muchas, pero no podrán matarnos a todas, porque es nuestro momento, es nuestro tiempo y es el deber histórico que ustedes tienen para la población trans. Y bueno, Robert, no, a ver, el concierto se extendió. Déjenos terminar, por favor. Roberto, no podemos hablar de Latinoamérica y dejar a un lado un tema importantísimo que es la crisis migratoria. O sea, esta crisis migratoria que es creciente y desatendida y que cada vez nos duele más y que además se va a incrementar justo por los temas que hablábamos también, por desplazados de cambio climático. La ACNUR, un brazo de la ONU, nos habla de las cifras y son impresionantes. Por México pasan más de 500,000 de migrantes persiguiendo un sueño americano que no llegan. Roberto, aquí en este tema tan importante de estas imágenes que llegamos a ver y no nos podemos estar anestesiados de familias enjauladas, que no está bien, ¿qué podemos hacer para evitar esta crisis desbordada? Porque también son personas. Es buena pregunta y si me dices qué es, si hay una fórmula, no. Lo que quisiera ahorita y después de estas pláticas tan de verdad inspiradoras, pues quitar un tanto el estigma o bastante y totalmente el estigma que tiene la migración. ¿Por qué? La migración es un fenómeno que es tan antigua como el ser humano. O sea, creo que en clases de historia todos nos empezaron a decir cómo llegaron las primeras poblaciones humanas a América, y es por temas de desplazamiento por distintas circunstancias, temas geográficos, de supervivencia, climáticas. Y entonces eso quiere decir que se han formado culturas e identidades a través de la migración. Entonces, a partir de eso, yo creo que lo que tendremos que ver, y los invito, y las invito, y sobre todo les invito a todos, a que lo veamos un poco con otra óptica, que la migración puede ser una oportunidad, y una oportunidad de enriquecernos. No solamente lo hablo desde la perspectiva más filosófica, ni mucho menos, sino el punto es, con datos que ahorita les quiero compartir muy breves, y ya sé que estamos casi cerrando, pero creo que es muy importante el tener este mensaje. ¿Qué sucede?
Se ha comprobado, y hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, que refieren cómo incide de forma positiva en el PIB de las economías el tema migratorio. Es desde un 0.2 hasta casi un 4% el incremento, sobre todo de economías que son las receptoras de todos los migrantes. Por otra parte también el tema cultural, de cómo se enriquecen todas esas cuestiones, pero también en lo económico, cómo se movimenta toda la parte de industria, de viviendas, de gastronomía y en general de servicios. Hay casos muy padres aquí en Latinoamérica respecto a organismos que hacen una labor increíble de revalidar títulos profesionales, porque cuando pensamos en migrantes, normalmente pensamos en gente a lo mejor con poco acceso a educación, una situación socioeconómica muy precaria, pero no es necesariamente el caso. Hay gente que es brillante, profesionista, y lo que hacen con esta óptica positiva es vamos a revalidarlos e incorporarlos dentro de nuestros sistemas de salud, de educación, de justicia, para poder nutrir mejor estos sistemas, y de esta suerte entonces se ve favorecido mucho de las carencias que tienen los gobiernos en este aspecto. Entonces les diría, en esta cuestión es muy importante quitar ese estigma de la migración. Nosotros no estamos exentos. Ya lo estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, estamos teniendo una crisis climática y de sequía importantísima. Y Dios no lo quiera, pero el día de mañana algo sucede que ya no es viable la vida en esta ciudad, vamos a convertirnos en migrantes. Entonces, en esta parte les diría, es verlo con otra óptica. Hay un caso muy padre que les digo rápidamente. Por ejemplo, en Brasil hay un caso de una organización que se llama Migraflix, pero lo que hicieron fue darle la vuelta respecto a una experiencia gastronómica en lo que más bien es un servicio de catering increíble en el que adoptan cultura de los migrantes, lo ofrecen como grandes experiencias que van enriqueciendo también la propia cultura y gastronomía del país. De la misma suerte puede incidir de la forma económica, pero simplemente el mensaje con el que yo también me quiero ir es, veámoslo de otra forma. La migración no implica algo negativo, sino que veamos oportunidades en esa migración y nunca perdiendo de vista, y lo que siempre me quedó mucho grabado de varias clases en la universidad es que la existencia es coexistencia. Y entonces todo puede tener un reflejo y una consecuencia de la cual no nos demos cuenta, pero ese es el hecho de reconocer en la otra persona también aspectos míos y de la colectividad que me enriquecen a mí y a mi comunidad. Y ahí, con esto cerramos, queremos que se lleven un par de palabras el día de hoy y que les acompañen durante el resto del año y de la vida, y es no al odio, no a la discriminación, más amor, abracémonos y mucho mayor empatía. De verdad que los derechos humanos nos hacen iguales a todas, todos y todes. Vivámoslos así cada día. Gracias.